Buenos días, maestro y compañeros. El siguiente tema que les vamos a presentar el día de hoy es el de las parábolas. El equipo consta de Rodolfo, Yael, Jorge y Samuel, del grupo 233, sección B, del turno matutino. Yo les voy a explicar la definición de la parábola y sus partes. La parábola se llama parábola al lugar geométrico de los puntos de un plano que equidistan de un punto fijo, llamado foco, y de una recta fija llamada directriz. Los elementos de la parábola. La directriz es la recta sobre la cual, si medimos su distancia hasta un punto cualquiera de la parábola, esta debe ser igual a la distancia de este mismo punto al foco. Eje focal. El eje focal es la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco. El vértice es el punto en el cual la parábola corta el eje focal. Lado recto es un segmento paralelo a la directriz que pasa por el foco y es perpendicular al eje focal, y sus extremos son puntos de la parábola A y B. Parámetro: la distancia entre el vértice y la directriz, que es la misma entre el vértice y el foco de una parábola. Recibe el nombre de perímetro de la parábola. Suele distinguirse por P. Ahora les voy a hablar sobre la historia de las parábolas. La historia de las parábolas se toma dentro de la historia de las cónicas, las cuales las parábolas forman parte. Las cónicas, las curvas que pueden obtenerse seccionando un cono, son la circunferencia, la elipse, la hipérbola y las parábolas. Apolonio estudió por detalle las cónicas y les dio como nombre actual. Los términos elipse, hipérbola, parábola los usaron por primera vez los discípulos de Pitágoras. Elipse significa diferencia, hipérbola significa exceso, parábola significa equiparación. En 1638, Galileo Galilei demostró por proyección en movimientos que recorren las parábolas. Pueden observarse una parábola cuando se lanza un chorro de agua. En el siglo XVI, el filósofo matemático René Descartes, en 1916 y 1650, fue su fecha de muerte y nacimiento, desarrolló los métodos para relacionar las curvas de la ecuación. Este método se llama geometría analítica. Ahora yo voy a explicar un ejercicio con fórmula general. 2, 3. La ecuación que vamos a tomar es x cuadrada menos 3x más 2 es igual a 0, donde a vale 1, que está aquí, es invisible, b es igual a menos 3, que es este, y c es igual a 2, que está aquí. Bueno, la fórmula es x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Bueno, los valores que tenemos aquí los vamos a cambiar con estos. X es igual a 3 más menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado menos 4 por 1 por 2 sobre 2 por 1. Y los vamos a reducir. X es igual a 3 más menos raíz cuadrada de 3 por 3, 9, menos 4 por 1, 4 por 2, 8, sobre 2 por 1, 2. Y ahora x es igual a 3 más menos raíz cuadrada de 9 menos 8, 1 sobre 2.
y así se sacan los valores de x. x1 es igual a 3 más raíz cuadrada de 1 sobre 2, que es raíz cuadrada de 1 es igual a 1, 3 más 1 es igual a 4 sobre 2, y 4 sobre 2 es igual a 2, y x2, que es igual, pero se cambia este signo por menos, 3 menos raíz cuadrada de 1 sobre 2, aquí es 2 sobre 2, es igual a 1. Y ahora les voy a explicar su comprobación. Como ya sabíamos, tenemos la ecuación de x cuadrada menos 3x más 2 es igual a 0, y x1 nos había salido a 2 y x2 a 1. Entonces la comprobación lo que se haría es cambiar los valores de x por estos valores. Primero con x1 quedaría 2 al cuadrado menos 3x más 2 sería igual a 0. Después lo reducimos. 2 por 2 son 4 menos 3 por 2, que sería 6 más 2, tendría que salir 0. 4 menos 6 es menos 2 más 2 es igual a 0. Por lo que vemos que sí nos salió igual y está bien la ecuación. Y ahora lo vamos a hacer con 1, que es x2. 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 2 nos tiene que dar igual a 0. 1 por 1 es igual a 1, menos 3 por 1, 3, más 2 nos tiene que dar 0. 1 menos 3 menos 2 más 2 es igual a 0, igual a 0. Y ya vimos que sí sale igual. Ahora les voy a explicar cómo encontrar las parábolas en la vida cotidiana. Como vemos en este ejemplo, los audífonos representan una parábola, la cual es negativa. ¿Cómo podremos identificar que una parábola es negativa? Por el simple hecho que esta está mirando hacia abajo. Esto es una parábola negativa. Ahora, también como en el anterior ejemplo, una parábola es aquella que tiene una curva. De tal forma que esto también es una parábola negativa. Las parábolas se las pueden utilizar en la ingeniería para poder recrear ciertos elementos. Como vemos en este caso, se utilizó en la carpintería para poder crear esta parte de esta silla. Bueno, esto es utilizado en la ingeniería para recrear estos arcos perfectos por medio de la parábola. Como anteriormente mencioné, esta es una parábola negativa. Pues, como vemos en este ejemplo, este es una parábola positiva y negativa a la vez, gracias a que está mirando hacia arriba y hacia abajo. Significa que cuando está viendo hacia arriba y hacia abajo, cada una va a representar un signo negativo y positivo. Ahora, como vemos en estos otros dos ejemplos, ambas parábolas representan la negativa, porque está mirando hacia abajo. Pero también podemos observar que entre ellas hay dos negativas. Como en este otro ejemplo, también se puede observar una parábola negativa. ¿Por qué? Porque está mirando hacia abajo. Como en este ejemplo se puede observar, hay una parábola positiva y negativa. ¿Por qué? De esta forma podemos observar que hay dos parábolas y esto forma un círculo. En las autopistas también se pueden observar algunos ejemplos de la parábola. Por ejemplo, en esta pista de juguete se puede observar que hay dos parábolas, una positiva y una negativa. Obviamente esta es la negativa y esta es la positiva. ¿Por qué utilizan esto? Por el simple hecho de que estas forman un círculo y están unidas. 3. Este es un claro ejemplo de una parábola negativa, porque la puerta conforma
una curvatura específica como se las dan las parábolas. Estudiar analíticamente las parábolas, se suele afirmar erróneamente que los parámetros de la ecuación cambian la forma de la parábola haciéndola más ancha o estrecha. La verdad es que todas las parábolas tienen la misma forma, pero la escala crea la ilusión de que hay parábolas de formas diferentes. Un argumento geométrico informal es el que hacer una directriz, una recta infinita, al tomar cualquier punto y al efectuar la construcción descrita arriba, se obtiene siempre la misma curva, salvo su escala, de que depende la distancia del punto a la directriz. Las parábolas en la vida cotidiana. Las superficies engranadas, al girar alrededor de su eje, es un espacio parabólico. Dichas superficies tienen una propiedad de ser reflectoras. Situadas en un punto luminoso en el foco de los rayos, se proyectan paralelos al eje y reciprocantes en los focos. Estas superficies son las únicas que gozan de una propiedad. Parábolas en la vida cotidiana. Las formas de la parábola se producen naturalmente en el mundo físico. Los seres humanos también utilizan las formas parabólicas en el diseño de objetos que van desde puentes hasta antenas parabólicas. Vuelo libre. Un ejemplo muy conocido de una parábola en el mundo real es la trayectoria de una pelota. En vuelo libre, al lanzar una pelota, primero va hacia arriba, luego hacia adelante, luego cae sin dejar de avanzar, formando así un camino que forma una parábola intervenida. Un movimiento parabólico también ocurre cuando una pelota cae y rebota hacia el suelo bruscamente. Esta se eleva hacia arriba y cae bruscamente de forma que se produce una parábola, como en este ejemplo que se ve a continuación. Líquido rotatorio. Cuando se hace girar un líquido, las fuerzas de gravedad se igualan y las fuerzas centrífugas dando como resultado la formación de una parábola en el líquido. El ejemplo muy conocido es cuando se rota un líquido en una copa, provocando que ésta se mueva de forma parabólica. Como en este ejemplo, se puede dar una breve idea de cómo se puede dar una parábola en este ejemplo. Ahora les voy a explicar las tangentes de la parábola. Un resultado importante en relación a las tangentes de una parábola establece que la tangente biseca el ángulo entre el foco, el punto de tangencia y su proyección. Llamemos f al foco de una parábola, p a un punto cualquiera de la misma y t a la proyección de este sobre la disectriz. Sea mp la mediatriz del triángulo fpt, el cual es isósceles por ser iguales las distancias entre FP y PT, como se ha visto. Luego MP biseca al ángulo FPT, resultando verificar si es tangente a la parábola en el punto P. Sea Q otro punto de la parábola y sea U su proyección a la disectriz. Dado que esto sea cierto, para cualquier otro punto de la parábola se concluye que toda la parábola está en un mismo lado de MP y como la desigualdad es escrita, no hay otro punto de la parábola que toque a la recta MP. Eso quiere decir que MP es la tangente de la parábola en P. Ahora les voy a explicar algunas otras aplicaciones prácticas de las parábolas. Una consecuencia de gran importancia es que la tangente refleja los rayos paralelos al eje de la parábola en dirección al foco. Las aplicaciones prácticas son muchas. Las antenas satelitales y radiotelescopios aprovechan al principio concentrando señales recibidas desde un emisor lejano a un receptor colocado en la posición del foco.